Hola, muy buenos días a todos y a todas. Pues bien, como podéis ver, hoy empezamos el tema 10, que sería la descolonización del tercer mundo. Aquí podemos ver los contenidos que vamos a tratar. Como podéis ver, el tema es bastante breve, solamente tenemos 5 puntos y dedicaremos cada uno de ellos, ¿no? a una sesión distinta. Bien, vamos a empezar viéndonos el punto 1 que sería la descolonización. Antes de nada, ¿qué es la descolonización? Pues mirad, fue la independencia política de las antiguas colonias que se crearon en el siglo XIX. Como recordaréis, en el tema del imperialismo vimos que durante todo el siglo XIX las grandes potencias europeas como Gran Bretaña, Francia o incluso Italia conquistaron gran parte de África y de Asia. Tal vez el imperio más extenso e importante fue el Imperio Británico. El Imperio Británico ocupó todo lo que nosotros vemos en color rosa, es decir, este imperio continuo prácticamente desde el Cairo en Egipto hasta Ciudad del Cabo aquí en Sudáfrica. También se hizo con importantes posesiones en la India, que recordad que era la llamada joya de la corona, e incluso también se hizo con Australia y Nueva Zelanda. Después de ello, ¿no? Tenemos a Francia, que también va a ser un imperio muy importante, con Indochina, ¿no? Que dará lugar después a Vietnam, como vimos en el tema de la Guerra Fría, y también Francia conquistará gran parte, ¿no? de la zona del actual Magreb, que sería esta mitad noroccidental de África. Otro imperio importante fueron el imperio italiano, ¿no? que se hizo con Libia y Somalia, aquí en el Cuerno de África, e incluso ¿no? el imperio holandés que se hizo con Indochina. Pues bien, hemos visto ¿no? algunas de las colonias importantes que a partir de 1945, una vez que concluya la Segunda Guerra Mundial, van a reclamar su independencia. Ya no van a querer formar parte de los imperios coloniales de estas grandes potencias europeas. Vamos a ver ahora por qué ocurrió. Bueno, antes de ello, ¿no? Podemos ver aquí dos imágenes del colonialismo, ¿no? Aquí vemos a Bismarck, el canciller alemán, repartiéndose África, ¿no? con otros países europeos como si fuese un pastel de cumpleaños. Al igual ¿no? que en esta otra caricatura, en que entre las personas que encontramos podemos ver a Bismarck o a la reina Victoria de Inglaterra, que también vemos ¿no? cómo están repartiéndose el mundo de forma totalmente arbitraria. Perdón. Pues bien, causas de esta descolonización. Pues tenemos tres causas principales. La primera de ellas sería la debilidad de la metrópoli. Muchos historiadores no coinciden en referirse a ello como una política de abandono tras la Segunda Guerra Mundial. Y es que tras este conflicto, las potencias ¿no? europeas, las metrópolis, se preocuparon más por los asuntos internos y descuidaron muchísimo a las colonias. Este no va a ser el contexto idóneo para que las colonias reclamen su independencia. Pero esta causa va mucho más allá. Las colonias no, durante la Segunda Guerra Mundial, aportaron, además de recursos naturales, aportaron tropas. Que en los frentes europeos hubiese soldados de las colonias va a hacer que la guerra sea una escuela militar, donde los miembros de las colonias aprendan ¿no? a técnicas de guerra con las que posteriormente poder enfrentarse a los europeos si es que ellos no les dejarían ser independientes. También se van a formar ¿no? líderes indígenas que van a encabezar estas manifestaciones independentistas. Pero sobre todo, ¿no? lo que impulsó a los europeos a dejar de lado a las colonias es que tras la Guerra Mundial, como podéis ver, los gastos en las colonias eran mucho más elevados que los beneficios. Con lo cual, esto va a dar lugar a que queden totalmente abandonadas las colonias y por tanto no se dé un contexto favorable a ello. En la fotografía superior podemos ver cuando Japón invade Indochina. Recordad que Indochina era una colonia francesa que dio lugar, entre otros estados, a Vietnam. Y es que no, las colonias también fueron escenarios de la guerra.
Una segunda causa sería la aparición de movimientos nacionalistas. Vamos a tener en las propias colonias, ¿no? Vamos a tener una élite indígena que va a aportar una conciencia crítica a la población, ¿no? Va a criticar el colonialismo. Se va a oponer a él y va a querer ponerle punto y final. Además de ello, ¿no? Van a surgir una serie de movimientos que rechazan la incursión extranjera y defienden las raíces de esos propios estados. Entre ellos surge el panafricanismo, que aquí vemos una imagen, ¿no? Del panafricanismo, y es que defiende, ¿no? que la identidad de las distintas culturas que existen en África y que no deben ser eclipsadas por la presencia europea. También no tenemos el panislamismo, que usa la religión del Islam como elemento distintivo o identitario de una serie de países, tanto del norte de África como de Oriente Próximo y Medio. Y después también tenemos, ¿no? que estos movimientos van a reivindicar una cultura, una etnia y una lengua propia distintas a la de los europeos, que quisieron imponer su cultura en el siglo XIX. Y por último, la última causa sería el principio de autodeterminación que defiende la ONU. Como recordaréis, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, surge en la Conferencia de San Francisco en el año 1945. Y en su carta fundacional o en el documento que creó la ONU, defendía el principio de autodeterminación, es decir, que cualquier región podía autodeterminarse como independiente. También, además de ello, tenemos que tener en cuenta que otro hecho que favoreció e impulsó la descolonización va a ser que las dos superpotencias de la Guerra Fría, tanto las metrópolis tanto Estados Unidos como la Unión Soviética lo van a condenar y a rechazar e incluso van a mostrar su apoyo a la descolonización. Pues bien, vamos a ver ahora, ¿no? cuáles fueron las distintas fases de expansión, de descolonización. Como podéis ver, ¿no? La descolonización transcurre paralela a la Guerra Fría. Y es que el mundo y las potencias europeas estaban más preocupadas por la Guerra Fría que por sus colonias. Entonces, no, eso va a favorecer este proceso. Pero ya os digo lo que podemos ver que transcurre totalmente paralelo a la Guerra Fría. O bien, tenemos tres fases. Una primera fase que sería desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 50 incluida, donde se descoloniza la mayor parte, ¿no? de los países del sur y sudeste asiático, que es esta parte de aquí, Oriente Próximo y algunos países africanos. ¿Vale? Pero tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los países africanos se descolonizan en la década de los 60. Década de los 60 que transcurre, como podéis ver aquí, paralela a la guerra de Vietnam. Bien, y después ya desde los 70 hasta la actualidad tenemos, ¿no? algunos restos coloniales que se van progresivamente independizando. Tenemos el África portuguesa, Hong Kong, que está en Asia, y Sudán del Sur, que está en África, que se va a independizar en el año 2011, que es la descolonización más reciente que tenemos. Pues bien, deberes. Además de, por supuesto, el resumen, tenemos que hacer las siguientes actividades, ¿no? En el resumen tenemos que incluir la definición de descolonización, explicar las causas e indicar cada una de las fases y áreas que hemos explicado en la línea del tiempo que podéis ver aquí. ¿Vale? Después tenemos que describir esta caricatura, ¿no? Que se titula Es difícil decir adiós y habla sobre la descolonización en África. Y posteriormente ¿no? tenemos aquí un texto que nos habla sobre la descolonización, ¿no? y la postura de la ONU, es de los años 60, y tenemos que responder a estas preguntas. Cuando pido que clasifiquéis el documento, me tenéis que clasificar este texto histórico, ¿no? con las mismas pautas que usamos para el comentario de texto histórico. Eso sí, solamente hay que clasificarlo. Nada de análisis, conclusiones, comentarios, ni nada de ello. Pues bien, hasta aquí la sesión de hoy. Por favor, como siempre, cualquier duda podéis comentarla en el post de Classroom y la resolveré en cuanto me sea posible.